Muchas gracias a los colegas allí presentes, a los organizadores de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos por la invitación. Yo lo que quería era, lo que me queda es compartir con ustedes la experiencia, no desde la Defensoría, sino como un usuario de los servicios que brinda la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía y sobre todo cómo es que uno desde la sociedad civil puede llegar incluso a modificar la estructura misma de la Defensoría del Pueblo tal cual fue concebida en su creación por la Constitución Política del año 93. Ustedes saben que la Defensoría cuenta con una ley y también cuenta con un ROF o un MOF, que son sus documentos de gestión básicos que les permite su desarrollo institucional. Nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a Internacional Juvenil y al Frente Nacional de la Juventud, que han sido organizaciones que han estado abocadas a la defensa y promoción de los derechos de la juventud. En este sentido, nosotros observamos que la Defensoría del Pueblo, si bien cumple y esperemos que siga cumpliendo un rol de defensa de derechos fundamentales, habíamos observado que no consideraba a la juventud específicamente en sus documentos de gestión como una población vulnerable. Y haciendo un estudio profundo, objetivo, desde el año 2011, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Desde el año 2011 observábamos que no consideraba población vulnerable a los jóvenes y que ni siquiera constituía para ellos una población a la cual tenían que defender o como parte de sus grupos, de los grupos que tuvieran que defender con especial interés. Pues claro, cualquiera puede decir, pero eso es obvio, ¿no? Pero en el Perú, un país que ha retrocedido en materia de legislación juvenil, pues observamos, por ejemplo, que la ley del Consejo Nacional de la Juventud no existe para nada, está allí, pero no se aplica, es inexistente en la práctica. El SENAJU es un apéndice del Ministerio de Educación y que tampoco sirve para nada, y eso tenemos que reconocerlo, si no, no hubiésemos en absoluto desarrollado este trabajo. Observamos que nadie actuaba, entonces nosotros lo hicimos y por escrito le hemos propuesto desde el año 2011 a los distintos defensores y defensoras del pueblo, a todos, sin excepción, por escrito, con reuniones técnicas, eh, informando y sustentando los motivos por los cuales debería existir, en principio, una adjuntía que se encargue de la juventud. E incluso replanteábamos que si de repente no querían visibilizar a la juventud como una población que vulnerable o que sea de especial interés para la defensa de los derechos de este sector poblacional más grande que tiene el país, le planteamos que sea considerado dentro de su ROF como que una de sus funciones sea la defensa y promoción de los derechos de la juventud. Y no nos hicieron caso, pero nosotros de manera perseverante, ¿no? Porque ustedes mencionan en su primer interrogante, ¿no? Cómo se desarrolla el trabajo en la Defensoría del Pueblo para la defensa y supervisión de los derechos fundamentales. En materia de juventud, nulo. Se lo digo, nulo. Históricamente, ¿eh? Históricamente, hasta que sucedió algo interesante. Acabando la gestión anterior, logramos que la adjuntía de la niñez y adolescencia emitiera un informe, porque ya habían emitido anteriormente informes denegatorios, incluso hasta el propio defensor del pueblo en esa época, Walter Gutiérrez, denegó en absoluto la posibilidad que se diera una adjuntía para la juventud y que tampoco se desarrollaran funciones en materia de la defensa y promoción de los derechos de la juventud. Pero ¿qué logramos? Que
Este informe que lo hicieron en la hora nona de la culminación de su gestión, que le dieran a la alta dirección, así lo denominaron, esa facultad de decidir o no. Y nosotros con ese informe desarrollamos uno nuevo, ya tomando en cuenta lo que había dicho la gestión saliente. Con este defensor del pueblo tuvimos una reunión muy corta, pero se le expresó de forma precisa y clara de la importancia y necesidad de crear una juntilla de la juventud, o en el peor de los casos, que se le incorpore las funciones de defensa y promoción de los derechos de la juventud a la Defensoría del Pueblo. Nosotros incluso emitimos como internacional juvenil en el año 2024, 23 y 24, informes en los que sustentábamos la necesidad de crear esta juntilla y o incorporación de funciones en las juntillas de la niñez y adolescencia. Y efectivamente sucedió. Se modificó error increíblemente la Defensoría del Pueblo, y eso hay que reconocerlo, en esta gestión, y desde febrero del año 2024, con resolución defensorial 004-2024, del 2 de febrero, se incorpora como función a la juntilla de la niñez y adolescencia la defensa y promoción de los derechos de la juventud en su artículo 106, literal H, que le da la función de asesorar y coordinar con las acciones que estén relacionadas a los derechos de la juventud por las instituciones del Estado, sociedad civil y organismos internacionales. Esto sin duda es un avance objetivo y debe ser una herramienta que utilicen los jóvenes, organizaciones juveniles y estudiantiles para defenderse. Ahora lo que ha sucedido posteriormente y ha sido materia de un informe de Internacional Juvenil el año 2025 es que no activaban. Entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos con la adjunta de la Defensoría del Pueblo en materia de niñez y adolescencia y que tiene las funciones de juventud, y se lo hicimos saber de manera escrita y también oral. Y efectivamente ahora ustedes pueden ver que ya en la página web de la Defensoría del Pueblo está visibilizado y reconocido como población vulnerable a la juventud. Ese es un hito histórico en materia de conquista de los derechos de las personas jóvenes. Porque esta herramienta, además que existía, ahora está visible en la página. Porque uno de los motivos a veces por los cuales se dan estos retrocesos en materia de los derechos fundamentales y la defensa de ellos es que no se visibilizan, por lo que tampoco se conocen. Entonces, ya respondiendo a la segunda interrogante, ¿no? Desde nuestra experiencia profesional, ¿qué aprendizajes, desafíos y decisiones marcaron la trayectoria laboral, en este caso profesional, desde la sociedad civil ante la Defensoría del Pueblo? Uno, hay que ser perseverante, hay que estudiar, investigar, y con la razón uno puede y debe convencer a un funcionario público que toma decisiones. La Defensoría del Pueblo es una entidad dinámica, pero que también, por algún motivo, también tiene sus propias prácticas conservadoras. Y hasta cierto punto es entendible, porque entiendo que pudiera ser que se hubiese respondido la defensa de los derechos de la juventud a un sector distinto al nuestro, posiblemente sí lo hubieran aprobado desde hace 11 años. Sin embargo, es necesario que tomemos en consideración que estos derechos de la juventud son propios del siglo XXI. Propiamente se han implementado y hemos logrado avances, como por ejemplo la aprobación de la ley de cuotas el año 2006, por ejemplo, que permite a los jóvenes estar en la lista de candidatos y que ahora es obligatorio y que ahora justamente estamos en etapa electoral para elecciones municipales y regionales, se está llevando a la práctica. Luego retrocedimos con la desactivación de la CENAJU y el incumplimiento pernicioso de la ley del Consejo Nacional de la Juventud. Entonces, esos son desafíos que tenemos frente al Estado peruano
y que se deben resolver, espero yo, en estos nuevos tiempos. Tercero, ¿qué habilidades, conocimientos y experiencias considera fundamentales para que estudiantes y egresados puedan desarrollarse profesionalmente en la defensa de los derechos humanos y la supervisión del Estado? Lo que justamente les estoy explicando. Esta experiencia, uno, mucha perseverancia; dos, estudio; tres, no dejarse amilanar por la adversidad, porque sucede que muchas veces las personas tiran la toalla, pero miren, después de 14 años logramos un cambio estructural en la Defensoría del Pueblo. Y ese va a ser un legado que ustedes como nueva generación tienen que forzosamente ejercer ese derecho, utilizar correctamente a la Defensoría del Pueblo para que interceda por ustedes y ejerzan ese derecho que ustedes tienen, porque así lo dispone el reglamento de organización y función de la Defensoría del Pueblo. Yo dejo hasta ahí mi intervención para que más adelante pueda haber algún tipo de inquietud o consulta. Muchas gracias.